Al amanecer, una joven empuja la puerta del huerto de pomelos. La cesta de la compra es solo el boleto de entrada. Por fuera viene a cerrar un trato con An Chuyen, el dueño del huerto. En realidad viene a buscar un nombre que hace murmurar a todo el mercado: Tu Cam. 250 árboles forman un laberinto mojado por el rocío, y cada recodo se traga el sonido de los pasos. La mirada del dueño pasa afilada como un cuchillo. Ella sonríe, pero el corazón le va en cuenta regresiva, objetivo expuesto. Hay pistas. Pregunta en voz baja por el camino. Y justo al rozar el primer pomelo, una voz grave a su espalda suena: ¿A quién busca en mi huerto? A partir de aquí, empieza la caza de verdad. Y ella no es la única. Si quieren saber qué pasa, denle like, suscríbanse al canal Review to Cam y activen la campanita para ver los próximos episodios de la historia. Esta parece la historia de una transacción agrícola cualquiera, pero cuanto más avanzas, más se tensa el pulso. Desde la primera llamada, la mujer que se hizo pasar por compradora de pomelos hizo que todo el ritmo de trabajo del huerto se detuviera. El dueño, quien luego será llamado An Chuyen, salió él mismo hasta la carretera principal para recibirla por miedo a que se perdiera en la inmensidad del lugar. Desde que cruzó la puerta aquella visitante, trajo un aire frío de cazadora a ojos que barren rápido pasos, deliberadamente lentos, un porte meticuloso, hasta rozar lo quisquilloso. Entre el verde sin fin de unos 250 árboles de pomelo, ya adultos con fruto abundante y ramas cargadas. Pero en vez de mirar el conjunto, fue rastreando cada defecto: fruta pequeña, marcas, ángulos de luz que no lucen en foto. Su ritmo de inspección no era casual, era calculado como una táctica para desgastar la confianza del vendedor. Cada ceño fruncido era un corte al precio deseado. An Chuyen mantiene la iniciativa. No tiene prisa. Repite la cifra de 60 millones que otro ya había ofrecido como una barrera mental. Pero la compradora imperturbable echa el ancla en 50 millones. Ella empieza a contar. Habló del mercado apagado, de los precios en caída, y sumó el coste de la mano de obra para recolectar los pomelos, capas de argumentos que se iban acumulando despacio pero con peso. La negociación se alargó como una partida de ajedrez. De un lado, alguien aferrándose al valor de una temporada de fruta pareja. Del otro, alguien contando defectos, acumulando riesgos y pidiendo rebaja. Al final se cerró en 55 millones. Suena equilibrado, pero todos saben que aquí uno ganó en estrategia y el otro ganó en confianza. Y esa confianza abrió la siguiente puerta: no hace falta depósito. Cosechen primero y paguen después. Una decisión que deja ver la franqueza del agricultor y que pone toda la temporada en manos de una socia apenas conocida. En teoría, lo siguiente debía girar en torno al ritmo de la cosecha, el flujo de camiones, el pesaje y los apuntes en el cuaderno. Pero justo cuando parecía que todo estaba en calma, la compradora cambió de eje. La atención ya no estaba en la calidad del fruto ni en su dulzor. Empezó a fijarse en lo de los márgenes: qué acceso tiene menos tránsito, a qué hora el huerto está más vacío, si la cuadrilla trabaja de forma fija o por turnos, dónde están las cámaras, cómo se cierra el almacén, en qué lado puede aparcar un camión para trabajar más cómodo. El aire en el huerto se vino abajo. Aquella meticulosidad inicial, que parecía la de una comerciante experimentada, empezó a teñirse de inspección. Las preguntas sobre precio ya habían terminado, pero se abrieron las preguntas sobre condiciones. En el borde del huerto, el sol se colaba entre las hojas y caía sobre las cajas alineadas. Sobre el papel, la temporada de pomelos ya estaba vendida, pero la sensación de seguridad se escurría entre los dedos. Y ahí es cuando uno se da cuenta: una transacción no es solo un número.
Es una prueba de intuición, una línea entre la buena fe y la cautela. Hoy, el huerto de pomelos tiene nueva dueña para toda la cosecha. La pregunta real: ¿hacia qué acaba de virar la compradora? Sigue suspendida como un silencio que deja a todo el huerto, conteniendo la respiración, a la espera de lo que viene. El gran trato acaba de cerrarse. Las cifras ya reposan en el papel. Pero en vez de irse, la compradora se quedó inmóvil y cambió el rumbo de la conversación hacia un nombre: Lee Tu-Cam. En ese instante, el ambiente en el huerto de pomelos cambia de tono del ritmo directo de la compraventa a la sensación difusa de un asunto personal. Ella cuenta el tropiezo de hace unos días. La asaltaron allí mismo en el huerto mientras esperaba el depósito, y una mujer llamada Tu-Cam alcanzó a intervenir a tiempo. Ese busco para dar las gracias suena muy razonable y encaja las piezas con tanta suavidad que disipa parte de la sospecha. De clienta exigente, la compradora de pronto se pone el relato del agradecimiento encima y arrastra al oyente a su órbita. An Chuyen confirma que conoce a Tu-Cam, incluso dice que la ha ayudado. Su entusiasmo aflora de inmediato, deja lo que está haciendo y guía el camino. La balanza del poder se invierte con la levedad de un suspiro. Quien tenía la ventaja en la negociación, ahora se aferra. El guía se vuelve la llave que abre el siguiente tramo de la historia. El camino a la casa de Tu-Cam no es sencillo. La lluvia acaba de parar y dejó barro pegajoso, surcos largos. Hay que dejar el coche y seguir a pie. A ambos lados, zanjas oscuras de agua. La maleza roza el bajo del pantalón, húmeda y fría. No hay voces, solo el viento filtrándose entre las hojas, y a ratos unos ladridos que estallan y se apagan. El aislamiento aquí no es un telón de fondo, es un personaje silencioso que sabe desgastar la sensación de seguridad. La compradora repasa sus puntos de apoyo frágiles: batería del teléfono, cierre del bolso, señal. Cada curva es un cálculo de riesgo. El guía avanza con paso firme. Se sabe de memoria los promontorios y los huecos. Cada gesto es tan correcto que cuesta leerlo. Bondad de gente de campo o costumbre de quien conoce demasiado bien las salidas y atajos. La pregunta sigue detrás en silencio. No responde, solo baja el ritmo de la respiración. Cerca ya el paisaje se vuelve parco. Una cerca baja, el portón entreabierto, marcas de agua en el suelo del patio, una silla apoyada en la pared como si la hubieran dejado a medias. Hay señales de vida, pero el tiempo parece estirarse un latido más. En el umbral, la confianza se convierte en una cuerda tensa suficiente para agarrarse y también suficiente para apretar. La historia de los pomelos y la cifra de 55 millones va quedando atrás. Delante está la fina frontera entre la gratitud y la cautela. Un paso más y la compradora sabrá si confió en la persona correcta o si acaba de entrar en un error difícil de enmendar. Nadie dice nada. Solo el portón inmóvil y un nombre suspendido: Lee Tu-Cam. Se encuentran con Tu-Cam entre los surcos de hortalizas mojados por el rocío, con ese ir y venir atareado pero amable. Ella recibe como a conocidos, sirve agua, coloca las sillas. Cada gesto natural calienta la casa en un instante. La compradora vuelve enseguida al papel de víctima. Agradecida, enlaza el robo sufrido en el huerto de pomelos con el motivo de buscar a quien agradecer y empuja con habilidad el ambiente hacia la confianza. Tu-Cam lo acoge con calma. Su mirada se serena al ver que la otra no sufrió heridas graves. En su cabeza aún queda la esperanza de que la policía recupere pronto lo que se perdió. Justo cuando la conversación fluye, salta la señal de alerta. An Chuyen pone la excusa del trabajo y regresa con el coche. La casa queda de inmediato en manos de dos mujeres y un niño. El hueco que él deja
hace que cualquier ruido pequeño suene más alto la cucharita contra el vaso, el chasquido de las sandalias en el porche, el viento frotando el techo de chapa, y le da a la compradora espacio suficiente para marcar el ritmo. Bajo la capa del agradecimiento, ella empieza a trazar el mapa de la persona y del lugar. Aparecen dulces y leche para Be Shoai, como gesto de buena voluntad, y a la vez como pretexto para alargar la charla. Las preguntas recorren la vida privada, horarios cuando está en casa y cuando va al mercado, si por aquí pasa alguien, si de noche hay farolas encendidas, si la señal del teléfono es estable, cómo se cierran puertas y ventanas. Cada dato va a su casilla como notas adhesivas en la pared. El aislamiento de la casa se dibuja nítido. Camino de entrada estrecho, desvíos difíciles de encontrar, pocos vecinos, solo madre e hijo. Tu-Cam confirma que vive sola. La sensación de soledad es constante. La cocina ordenada, el rincón de tendido de tonos apagados, una bicicleta pequeña apoyada de lado junto al muro, todo sin querer, perfila el retrato de un hogar vulnerable. Cuando la conversación llega al robo, la compradora revela el alcance total de la pérdida, el efectivo y los documentos importantes que llevaba para dejar el depósito del huerto de pomelos desaparecieron por completo. Esa información aparece en el momento justo como una nueva ficha emocional para reforzar la confianza. Luego da un giro inesperado hacia un detalle de seguridad, menciona su relación con Nam, el policía, y añade una advertencia sobre los robos en la zona. Ese nombre cambia el pulso del ambiente. Tu-Cam confirma que también conoce a Nam, que él la ha ayudado varias veces. Hace poco incluso pasó por su casa para preguntar y recabar información. En ese instante la balanza psicológica se inclina otra vez. Para la compradora, el nombre de Nam es a la vez escudo y prueba. Si la policía realmente está atenta, hay que ajustar los planes. Si es solo un apoyo moral, la puerta sigue entreabierta. Para Tu-Cam, la coincidencia de los vínculos baja la guardia, habla con más fluidez y abre cajones de memoria que normalmente mantiene cerrados. La casita se vuelve una sala de entrevistas bien disimulada. El vaso se vacía poco a poco, el niño se concentra en su paquete de galletas y las agujas del reloj avanzan minuto a minuto. Bajo la superficie de la cordialidad, se va dibujando a mano un mapa de riesgos con trazos finos constantes y silenciosos. Y cuando los datos ya encajan a la compradora, solo le falta una señal más muy pequeña para decidir el siguiente movimiento en silencio. Las piezas bastan para armar el cuadro del riesgo. La casa está muy adentro. Es difícil de encontrar. Hay pocos vecinos. La señal del teléfono va y viene. Solo viven madre e hijo Be Shoai, a punto de cumplir un año. Tu-Cam es fuerte, pero está sola. El vínculo con Nam, el policía, funciona como un colchón fino insuficiente para compensar la ventaja de la distancia y el aislamiento. Con la dirección, los desvíos y los ritmos de vida ya claros, la compradora se despide con cortesía y deja una promesa de volveré, que suena cálida, pero pesa como una cita marcada. Sus pasos al cruzar el portón tienen el aire de quien ha terminado un reconocimiento. El árbol de referencia, el claro, para aparcar la hora en que el sol cae. Todo guardado con precisión en la memoria. La casa se cierra sobre una quietud inusual. El tintinear de la cucharita en el vaso, el balbuceo del niño, el viento rozando el techo de chapa, suenan de pronto más fuertes, como si el espacio recordara por sí mismo el vacío. Tu-Cam recoge los vasos, aparta los regalos para su hijo e intenta hundir la inquietud que ha pasado fugaz y se queda enganchada en la mirada. La razón dice que es gratitud. La intuición susurra el contorno de un riesgo. En el patio quedan las marcas frescas de las ruedas.
La promesa de volver cuelga como un hilo tenso. La mujer extraña ya se ha perdido tras la curva, pero la inquietud sigue anclada en la cocina. Y en un lugar donde solo están madre e hijo, el tiempo de pronto se hace lento, como si aguardara una visita que podría ser muy distinta a un simple agradecimiento.